Listo, estamos entrando. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy vamos a ver la conferencia número 2 de conocimiento de sí mismo. Esperemos unos segundos mientras los que quieran asistir a compartir este tema puedan ir ingresando. Bueno, en la tarde de hoy me encuentro en David, una tarde lluviosa. Esperemos unos segunditos mientras se van conectando los que vayan a participar en este tema. El tema de hoy es bastante interesante, es algo para reflexionar, como dice el título, la muerte. ¿Qué es la muerte? Hay muchas incógnitas con respecto a este tema que el día de hoy vamos a conocer. Buenas tardes. Muchas gracias, Virginia, desde Uruguay. Buenas tardes. Listo, esperemos unos segunditos más para iniciar. Bueno, como les venía contando, me encuentro en Ciudad de David, Panamá. Mi nombre es Jenny, para los que no me conocen. También hago parte de este voluntariado de enseñanza, de conocimiento de interior, de herramientas. A todos los compañeritos de este grupo enseñamos estos temas con el fin de generar conciencia, despertar la conciencia. Bueno, buenas tardes desde Argentina. Hola. Buenas tardes. Bueno, entonces comencemos. El tema de hoy se titula ¿qué es la muerte? Lo que muere y lo que no muere. Bueno, resulta que para todos nosotros los seres humanos es toda una incógnita que hay más allá de la muerte. Nosotros incluso le tenemos miedo, le tenemos terror a la muerte, ¿cierto? Pero es un proceso totalmente natural, el cual debemos de experimentarlo en algún momento nosotros, y de pronto ya lo hemos pasado con algún ser querido, algún animal, ¿cierto? El tema de la muerte ha causado mucho terror gracias a que desconocemos unos procesos que se viven en los mundos internos. El día de hoy vamos a compartir este tema con el fin de que cada uno pueda ir teniendo una nueva base con respecto a la muerte, que pueda reflexionar sobre esto tan importante y así utilice esta misma información para su vida y para lograr hacer este trabajo interior, que es el que nosotros estamos interesados en compartir y también en realizar. Bueno, existen 3 tipos de muerte. Está la muerte del cuerpo físico, está la muerte segunda, que también en un momento vamos a hablar sobre esta, y está la muerte psicológica, que de pronto algunas personas ya han ido familiarizándose con este tema. Vamos a empezar con la muerte del cuerpo físico, la primera. Vamos a estudiar lo que se vive en este primer procedimiento, ¿cierto? Cuando el ser humano entra en esto que llamamos muerte, inicialmente comienza por un estado de catalepsia. Este estado de catalepsia
se considera por la medicina una desconexión de todo los signos vitales, pero no está muerta el ser en el momento. Simplemente hay una desconexión de todos sus sentidos y aparece sin signos vitales. Pero este dicho estado se puede suspender. Entonces acá hemos visto, de pronto han visto algunos documentales o algunas noticias en donde se regresa a la vida, en donde encuentran los ataúdes antiguamente, cierto, que no hacían la autopsia, arañadas los ataúdes, o en otros sitios ponían en sus tumbas una campanita en caso de que despertara del más allá, pudiera tocarla y hacerle sentir a las demás personas que regresó. Bueno, eso es un estado de catalepsia que se da para que puedan ingresar a hacerse unos juicios. Todo ser cuando desencarna entra en unos juicios, los cuales vamos a estudiar, dados por la justicia divina. Bueno, entonces el primer juicio que se da, esos 3 juicios se dan en las 72 horas después del fallecimiento, después de entrar en ese estado de catalepsia. El primer juicio es esa retrospección que toma el individuo desde el momento en que murió, ¿cierto? Perdió ahí, entró en ese estado de catalepsia y recuerda toda su existencia vivida. También de pronto hemos podido ver algunas personas que pudieron manifestar un recuerdo de ese primer juicio. Y esto lo pueden contar porque regresaron después de haber experimentado ese primer juicio. Y ahí este primer juicio se hace, esa retrospección lo hacen con el fin de que observe su vida, el propósito que tenía para esa vida y lo que hizo, o sea, si cumplió su propósito, no. Ese es el primer juicio, se dan los primeros 5 minutos de haber desencarnado, de haber entrado en este proceso de catalepsia. Eso se da los primeros 5 minutos. A las 24 horas aproximadamente se da el segundo juicio. Este segundo juicio ya aquí pasa donde la justicia divina, Anubis y sus 42 jueces, y allí va a observar, allí se van a tomar en cuenta 2 cosas. Primero, el peso atómico de cada uno de sus defectos, para ver si en esa existencia aumentaron o disminuyeron. Y el número, ¿cierto? Con ese mismo propósito. Entonces se le va a medir qué cantidad de defectos agregó en esa existencia, o si por el contrario hizo un trabajo y disminuyó. Este segundo juicio se da a las 24 horas aproximadamente, para lograr observar como la cantidad de defectos que tiene el individuo. En el tercer juicio, que ya sea a las 48 horas aproximadamente, aquí es trasladado donde la justicia objetiva, donde se le va a medir el peso de las buenas y de las malas obras. Bueno, acá entonces hay como un símbolo de una pluma en la balanza junto al corazón del individuo. A ver, ahí va a estar, digamos que ese peso en obras, en amor. Y también se va a mirar el número de las acciones de las veces que se obró, ¿cierto? Entonces también se estudia todas nuestras obras, o sea, lo que hemos hablado de que todo tiene su consecuencia, incluso pues después de la muerte. En este tercer juicio, cuando ya se observan pues estos puntos, también se le va a tener en cuenta la medida del fuego.
¿Cuál es la medida del fuego? O sea, si trabajo en el sexo, en su kundalini o si no. Todo esto es como para hacer una suma y resta de quebrados para determinar qué personalidad va a llevar y karma, ¿cierto?, en una próxima existencia. Nosotros acá vamos a tener infinitas, bueno, una expresión por así decirlo, existencias. A nosotros se nos van a dar 324.000 existencias para lograr hacer un trabajo con nuestro ser, lograr esta autorrealización de acuerdo al rayo al que vengamos. Entonces va dependiendo de cuántas veces, dependiendo del trabajo interior que nosotros hagamos, va a determinar cuántas veces vamos a seguir en ese ciclo, en la rueda del samsara, que más adelante vamos a hablar también de esa conferencia. Pero bueno, entonces a lo que voy aquí es que esa suma y resta de quebrados va a determinar eso, la personalidad, el karma, si tiene un nuevo cuerpo físico o ya ingresa a algo que vamos a ver enseguida, que es la muerte segunda. ¿Deseas aportar algo? Sí, o sea, es interesante ver que uno mira el diseño electropsíquico, ¿sí?, de la personalidad que uno va a llevar, ¿sí?, teniendo en cuenta que uno va a cargar que es el karma en la próxima existencia. Exacto. Sí, los nuevos agregados psicológicos, sí, todo, porque todo eso va trascendiendo. Tristemente uno ignora todo ello y uno cree que... Sí, o sea, muchas veces nos preguntamos que por qué la vida es tan injusta con ciertas personas desde el momento en el que nacen, pero todo lleva una razón de ser, y nosotros desde que ingresamos a esta escuela, ¿cierto?, en este planeta, estamos, digamos que, sujetos a ciertas leyes que nos van a llevar a ese aprendizaje, y en eso está la ley de retorno y recurrencia. Esta ley, vamos a hablar también más adelante, tiene que ver con esos continuos nacimientos, de muertes y nacimientos. O sea, por eso es bueno ir profundizando, reflexionando en estos temas para poder llegar a recordar incluso mis existencias pasadas, observar en qué momento no pude seguir avanzando, ¿cierto?, mi proceso de crecimiento interior, y lograr poder hacer este trabajo interior que me permita salirme de ese continuo nacer y morir. Pero bueno, la conferencia de hoy entonces nos quiere mostrar es que en el momento entonces que nosotros desencarnamos, ya nos hacen esos tres juicios. Si nos queda una existencia más, porque son 108 existencias por cada alma, para poder hacer un trabajo interior. Si nos queda una existencia más, podemos volver, se esperan en el limbo, el hall del infierno, se le dice así también, pero es como una parte astral. La parte astral, en los sueños incluso hemos hablado que es el mundo de los vivos y de los muertos, porque incluso ya nos podemos encontrar con seres que ya han desencarnado. Entonces, en este limbo se espera en caso de que le vayan a dar a uno otro próximo cuerpo. Si no hay más cuerpos, ingresamos a lo que es la muerte segunda, que en un momento pasamos a hablar de esto. Y si hemos hecho un trabajo en el sexo con nuestra kundalini, ¿cierto?, nuestra energía sexual, tenemos derecho, digamos, a unas vacaciones en el cielo con nuestra Madre Divina para que nos dé fuerza y en la próxima existencia continuar con este trabajo interior. ¿Alguna otra parte? Sí, que miramos que si realmente ya cuando se terminan los juicios, Anubis le ordena al ángel de la muerte, pero antes de hacer este proceso tiene que pedirle permiso a la Madre Divina del individuo para poder realmente terminar el proceso, los juicios y desencarnar, o sea, morir, el cordón de plata. O hilo de la vida.
Exacto, eso es muy importante. Entonces, en caso de que la Madre Divina del desencarnado decida que no, darle otra oportunidad, el individuo debe devolverse al cuerpo antes de las 72 horas. Entonces, de ahí el por qué es tan importante, y muchas culturas en la antigüedad velaban a las personas por 3 días, no les practicaban ningún tipo de autopsia ni nada, porque igual las matan si en caso de que vuelvan al cuerpo físico. Entonces, cuando es lo recomendado, cuando es una muerte natural o hay, pues no hay seriedad comprometida en los órganos, esperar una velación de 3 días con el fin de esperar esos juicios y ver si regresa o no, porque como bien escucharon, la Madre Divina es la que permite si muere o no el ser, el desencarnado. Entonces, si esa persona necesita, la madre puede ver que puede haber un cambio, como ya lo han hecho, porque ya han regresado personas de allá y cuentan su experiencia y cambian y mejoran. Es por eso se da, ¿cierto? Pero muchas veces por el desconocimiento de esto, que en épocas pasadas sí sabían, no se le hace ninguna velación de 3 días, no se tiene en cuenta para nada estos procedimientos y los matamos de inmediato con la autopsia, etcétera, ¿cierto? Esto es en caso de muerte natural o que los órganos no estén comprometidos. Bueno, entonces esta es la parte de la muerte del cuerpo físico, ¿cierto? Pasemos entonces ya a la parte de la muerte segunda, que también es importante tenerla claro a la hora de estudiar la muerte. La muerte segunda es un proceso que debe pasar el alma. Cuando nosotros salimos del absoluto, ingresamos acá a esta escuela, empezamos con un proceso de esa creación del alma. A lo largo de las existencias, 108 existencias, si nosotros no empezamos a hacer un trabajo voluntario con nuestra desintegración egoica de cada una de esas formas de ser grotescas, entonces al cumplir las 108 existencias pasamos ya a la involución, donde ahí debemos de pasar por la muerte segunda, que más adelante vamos a ver esta conferencia de evolución e involución, donde vamos a tener como más claro todo el proceso que vivimos cuando empezamos acá en este planeta a evolucionar, y asimismo a involucionar cuando nuestra alma necesita ser ya purificada. Entonces, en esa muerte segunda, en esa involución, lo que sucede es que el alma, a causa de presión y ciertas dificultades, porque el alma ingresa a los mundos infiernos, a los 9 círculos dantescos, que hay una conferencia también detallada para explicar este proceso, en donde se va a limpiar hasta llegar al punto de liberar la conciencia que está atrapada en cada una de esas formas egoicas, y ese proceso se le llama muerte segunda, y aquí puede volver a iniciar un proceso evolutivo en el reino mineral. Entonces, este proceso de la muerte segunda es involuntario. Lo ideal, y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, es buscar generar esa muerte psicológica, o sea, esa desintegración de todo lo grotesco en nosotros de forma voluntaria, que ya para esto ya viene el tercer aspecto de la muerte, que vendría siendo... Es curioso cómo a lo largo del tiempo esos infiernos atómicos dentro de sí mismo, dentro de uno, es donde emana todo lo grotesco y pesado de uno. Pero así como está el infierno dentro de nuestro interior, también encontramos un infierno dentro del planeta Tierra. Exacto. Correcto. Y es ahí donde desencarnan todas esas almas, simplemente por no cumplir este trabajo. Listo. Entonces,
El tercer aspecto viene siendo la muerte psicológica, que es la que realmente nos interesa empezar a practicar con el fin de ir liberando nuestra esencia. Nuestra conciencia libre ya nos da para ir a investigar nuestras existencias pasadas, ya nos hacemos consciente de nuestro mundo interior, de nuestro subconsciente, vamos a ir tornando ese subconsciente, inconsciente, infraconsciente a un estado consciente, que es lo que buscamos con estos temas. La muerte psicológica nos va a permitir entonces empezar a hacer este trabajo de forma voluntaria. Nosotros todos, como vimos en la conferencia número 1, tenemos un 100% de conciencia, que es realmente lo real y lo eterno en nosotros. Tenemos un 3% de ese 100% puro, libre. Ese 3% es, digamos, esa parte de Dios, esa conciencia que a veces nos dice, ve, te equivocaste, esto de pronto no está bien hecho, cuando se nos manifiesta. Ese 3% de conciencia está dormido por falta de uso. Lo que nosotros hablamos sobre el despertar de esta conciencia es la autoobservación. Cada que nosotros empezamos a hacernos conscientes de cómo somos, quiénes somos, lo que pensamos, lo que sentimos, cómo en nuestro mundo interior, cuando empezamos a observarnos a nosotros mismos, estamos poniendo en uso esa autoobservación, esa conciencia. Cuando despertamos ese 3% de conciencia, podemos identificar cada una de nuestras formas de ser equivocadas, podemos ver nuestros defectos. Y si los podemos ver, empezamos ya un proceso de despertar. Porque ya viéndolos vamos a querer eliminarlos, vamos a sentir esa urgencia por eliminarlos. Como decía el poeta de Mantua, que tuviéramos palabras de acero y 1000 lenguas, no alcanzaríamos para nombrarlos cabalmente. Bueno, esta frase va a raíz de que son demasiados, o sea, cuando empezamos a despertar ese 3% de conciencia, vamos a empezar a observar un 97% de nuestra conciencia atrapada en cada una de esas formas de ser, en el ego. Entonces, realmente es un trabajo bastante amplio, pero lo importante es iniciarlo. Entonces, cuando nosotros empezamos a observar esas formas de ser erróneas nuestras y le hacemos un juicio que nos permita comprender, como ponemos un ejemplo de el enamoramiento típico, ¿cierto? Vamos por la calle y observamos a alguien y nos gustó mucho y nos sentimos enamorados. Y podemos tener pareja o incluso, o sea, podemos estarnos enamorando todo el día de diferentes personas. A raíz de qué sucede esto, observamos si en la mente el defecto como idealiza, ¿cierto? Proyecta, se enamora y hace suposiciones que incluso pueda que no sean, porque la persona puede ser totalmente opuesta a como nosotros lo idealicemos, ¿cierto? Con un ejemplo de un defecto enamorado, ¿cierto? No en su amor verdadero, porque está, digamos que ese falso amor que pensamos. En la parte emocional nos sentimos atraídos, energéticamente, digamos que le damos esa energía y fornicamos emocionalmente. Instintivamente quisiéramos incluso irnos con la persona y tener relaciones, ¿cierto? Entonces, si uno se observa, puede analizar todo lo que la parte interior está manifestándose y ver que no le va a llevar, digamos, a un ahorro de energía, a un equilibrio de los centros, a una fidelidad, a una, castidad, etcétera, etcétera. Eso es lo que hace el juicio, cuando observamos el defecto y podemos analizar. Lo sentamos en el banquillo y vemos lo que quiere, a dónde lo lleva cada defecto. Ese fue el enamorado, ¿cierto? El que mantiene enamorándose de cualquier persona, porque pasa.
y así como otros más, el mentiroso, el de la glotonería, la envidia, la lujuria, la ira, la calumnia. O sea, cada uno dentro de sí va a poder, mediante la autoobservación, identificar cada uno de los defectos que se le manifiesta en el diario vivir. Entonces, cuando los observamos y los enjuiciamos, podemos pasar, ya habiendo comprendido un poquito a qué me lleva y que no lo quiero, a la muerte de él mediante nuestro ser. Todos en el interior tenemos, en el aspecto de amor, a Dios Madre, y en el aspecto de la sabiduría, a Dios Padre. El amor, la Madre Divina, es la encargada de eliminarnos el ego, el defecto. Entonces, cada que nosotros autoobservemos, enjuiciemos, comprendamos, le pedimos a nuestra Madre Divina que desintegre el defecto. Este procedimiento se llama muerte psicológica y nos va a permitir ir liberando nuestra conciencia de forma voluntaria. A este proceso es al que nos referimos cuando se dice que con la muerte se mata la muerte por una eternidad, porque liberamos nuestra conciencia y ya nuestra conciencia es eterna. O sea, empezamos a hacernos conscientes de las dimensiones, de todas las leyes, de el por qué existimos, hacia dónde vamos, cuál es nuestro propósito. Pero entonces esto lo vamos a ir descubriendo por nosotros mismos mediante ese despertar de la conciencia. Bueno, mueren 3 aspectos con la muerte, ¿cierto? Cuando el cuerpo físico, el fondo vital. Cuando el cuerpo físico se pierde, muere también el fondo vital y muere la personalidad, ¿cierto? Que hayamos tenido en la existencia. Pero eso solo muere con el cuerpo físico. El ego o los defectos se trasladan de existencia en existencia. Entonces, por eso digamos que si no hacemos un trabajo interior, si tenemos una próxima existencia, vamos a llevar toda esa envoltura seminal de todos mis agregados psicológicos a ese nuevo otro cuerpo. Cuando la criatura, cuando somos bebés, somos puros, pero ahí aún no ha podido ingresar a nuestro cuerpo todas esas formas de ser, sino que esperan a que tengamos una personalidad que permita ya hacerle manifestación a todas mis formas de ser grotescas. Entonces muchas veces nosotros de bebés lloramos horrorizados, pero es por nuestro mismo ego queriendo ya hacer parte de nosotros, pero no tenemos la personalidad para poderlos dejar manifestar. Que más adelante también vamos a hablar de este tema, ego, personalidad y esencia, en donde explicamos el proceso en donde el ego empieza entonces a manifestarse a través de nosotros. Pero entonces a lo que voy con esto es que no muere en el ego tras la muerte del cuerpo físico, sino que va a morir en la muerte segunda, cuando la naturaleza desintegre toda esa alma y se pierda. O va a morir con este proceso de muerte psicológica que hemos enseñado, para que cada uno le haga ese juicio, esa comprensión a cada una de esas facetas erróneas, y con el trabajo con su Madre Divina logren liberar la conciencia y adquirir como toda esa experiencia que es su misma alma. No muere tampoco nuestra esencia. La conciencia es lo único verdadero en nosotros. Eso siempre va a estar. O sea, nosotros llegamos al planeta, llegamos acá del absoluto desde Dios, ¿cierto? Desde la parte, los cielos, llegamos acá a hacer un trabajo y tenemos esa parte que es pura y no va a morir nunca. Necesitamos hacerle un trabajo, como que llegamos a una escuela para poder rescatar y tener una sabiduría en esa alma. Vamos a crear un alma, emancipar un 100% de conciencia, pero es con un trabajo que requiere de mucha voluntad, ¿cierto?
Entonces, acá hablamos sobre los 3 factores de la revolución de la conciencia. La muerte psicológica fue el tema del día de hoy. Hay otros 2 que vienen siendo ya en la parte sexual, lo que hablaban, la parte del kundalini, la medida del fuego. Esa es la parte sexual, ¿cierto? Nosotros no estamos aparte del sexo, en el sexo nosotros creamos esa alma mediante la energía sexual. Más adelante también vamos a hablar de esto en otra conferencia y el enseñar esto es base para poder tener como ese despertar de la conciencia. Bueno, vamos entonces a ver de pronto dudas, preguntas, inquietudes. Pasar a la parte de las preguntas, a ver qué preguntas tienen y si les quedó claro la conferencia. Y si les quedó claro cualquier cosa, bien, estamos acá para salir de las dudas. Dice acá Juan Felipe Morales, buenas tardes desde Colombia. Me encanta el progreso que ha tenido mi conciencia. Gracias a ustedes, excelente labor. Maravilloso, me alegra mucho. Bien. Otra chica hace un aporte y dice, pero es que usted no se ha muerto para decir cómo es la muerte. Sí, es respetable, o sea, el día de hoy estuve compartiéndoles un tema para reflexionar, para empezar a investigar. En algún momento cuando despertamos nuestra esencia, nuestro mismo ser, ¿cierto? Por medio de experiencias astrales, te va a ir indicando posibles existencias pasadas, quizás cómo fue su última muerte, con el fin de alguna enseñanza. Pero entonces todo esto es como para que cada persona lo pueda ir interiorizando y comprobando. O sea, eso es una teoría más, pero que con la práctica y con ese conocimiento de sí mismo va a poder lograr experimentar, vivenciar. Sí, con ese anhelo de ser uno puede comprobar muchas cosas. Sí. Bien. Buenas tardes, aquí me quedo, dice Felipe. Alma Arevalo nos pregunta, excelente, pero una preguntita. Sí. ¿Dónde leo o estudio sobre esa filosofía y las bases de ella? Bueno, bien, pues les puedo dejar la conferencia por si la quieren estudiar. Sí. Hay documentales, no sé, que explican sí, sobre de pronto el proceso de catalepsia. Bueno, ya hay evidencias físicas, científicas de que muchas personas han regresado después de la muerte y es algo que ha estado siempre, pero no sé, este tipo de enseñanzas no entiendo, hasta el día de hoy no entiendo por qué no son tan públicas, porque son indispensables y más con este tema de la muerte, que es algo tan natural. Entonces sí, como nos decía Facundo Cabral, el hombre nacer no pide, vivir no sabe y morir no quiere. Uno todavía no tiene el sentido de la vida como para hacerse las interrogantes de dónde vino y para dónde va. Sí, entonces en lo que les podría compartir sería el tema, la conferencia, para que ustedes mismos la puedan leer, profundizar y pues hasta ahí ya cada quien puede ir buscando mediante su interés, ¿cierto? Bueno, pero ahí les queda algo más para meditar. Dice Bajos Camila, exacto, la muerte no es un fin, sino vida eterna. Sí. Bueno, algo para reflexionar muy profundo. Sí, no, y es buenísimo ese aporte porque es la muerte es el comienzo de o sea, cada que se nace venía procedido de una muerte y así, es como algo, el nacimiento y la muerte van de la mano. Si el germen no muere, la planta no nace, entonces es algo bastante importante para reflexionar. Bien. ¿Qué otra preguntita? Bien, nos dice Rodolfo Núñez, nos hace una pregunta. ¿El vínculo con otras personas? Un hermano que fallece, ¿nos volvemos a ver? ¿Qué opinan ustedes? Sí, puede pasar, claro que sí. De hecho, muchas personas guían a sus seres queridos después
de haber fallecido, y en algunas experiencias se presentan dándoles algunos avisos. Entonces es una realidad. En la quinta dimensión, en el mundo de los sueños, estamos los vivos y los muertos, ¿cierto? Entonces, totalmente posible. Claro, eso me parece también interesante, esos temas cuando la gente habla que vio un fantasma, que un espíritu. Y sencillamente es la personalidad del individuo que no se ha desintegrado todavía. Sí. Dura todavía un buen tiempo. Por ejemplo, el individuo que es codicioso, una persona que se aferra demasiado a sus propiedades, A sus pertenencias. su personalidad va a deambular ahí deambulando hasta que se desintegre, exacto. Pero en algún momento también se desintegra. Recordar que la personalidad muere con el cuerpo físico y la parte vital. Pero la personalidad, de acuerdo a la energía que haya tenido en la existencia, digamos que ese también es el tiempo en que se demora en descomponerse, en morir. Pero muere también con la muerte del cuerpo físico. Bueno, dice Almarévalo, muchísimas gracias por su respuesta. Bien, acá nos dice Eliana Castaño. Sí. Hay palabras que no sé su significado. Agradecería especificación, gracias. Ay, pero ¿cuál palabras? Si me las dices en un momentico y podemos aclararlo, de una. Bien. Nos pregunta Esteban Manrique Palacio. Si uno en esta dimensión se ha vuelto más consciente y digamos que no logra salir de la rueda del samsara, ¿reencarna en esta dimensión, en este planeta o en otro mundo más consciente? Bueno, está interesante la pregunta, repítamela por favor. Bueno, si uno en esta dimensión se ha vuelto más consciente, digamos que no logra salir de la rueda del samsara, ¿reencarna en esta dimensión, en este planeta o en otro mundo más consciente? Bueno, en el conocimiento que yo tengo, si no se hace un trabajo, vamos a estar en este mismo planeta, en este mismo mundo, con las leyes que ya hemos visto. Entonces, por decir, si llega nuestra hora y tenemos que desencarnar, si no hemos hecho ningún trabajo voluntario y nos queda otro cuerpo pendiente, podemos volver después de un tiempo, ¿cierto? Nos quedamos en el limbo esperando nuestro siguiente cuerpo y seguimos las leyes, porque son 108 cuerpos físicos por alma. Pero si he hecho un trabajo y de pronto ascendí, ¿cierto? Con la medida del fuego, como lo expliqué anteriormente, voy a tener, digamos que no les espera en el limbo, sino en el cielo, como lo habla la conferencia, en las supradimensiones, con mi madre divina dándome fuerza para cuando regrese a este mismo plano pueda seguir con mi trabajo interior. En caso de que no me queden cuerpos, ya si no he hecho ningún trabajo, ya ingreso a la muerte segunda, que llaman los infiernos o los círculos dantescos, hasta que se purifique de nuevo el alma y luego empiece otra vez en la rueda del samsara su proceso de evolución en el reino mineral y así. Bien. Sí, es interesante cómo la rueda del samsara nos habla de esa evolución e involución totalmente mecánica. Ya que sí, son dos leyes. Esa conferencia la vamos a estudiar muy pronto para que estén atentos. Es bastante interesante porque va a permitirnos comprender un poco más lo de los sucesivos nacimientos y todo el proceso evolutivo que se debe dar e involutivo. Bueno, y lo que pregunta él de que en este planeta o en otro, pues es interesante ver que en otros planetas no hay tanta pesadez como en este, así que por el momento no sería posible por la cantidad de ego que almacena cada alma en estos momentos, solo si se purifica. Claro está. Listo, ¿alguna otra pregunta? Bien, claro. Ave Fénix nos saluda desde Guatemala. Luis Fernando. Saludos también a todos. Ivana Machado, buenas tardes, primos. Saludos desde Norte Santander, Rafael García. Daisy, saludos. Bueno, nos pregunta Maribel Díaz Montoya. ¿Cómo sé cuántas vidas llevo? Bueno, cualquiera lo puede investigar internamente. En las noches
si hacen la práctica del desdoblamiento astral y logran salir conscientes en astral, invocar al Padre y hacerle la petición de en qué existencia se encuentra o cuántas ha tenido ya. Si en el momento no han logrado de pronto salir conscientes en el astral, por lo menos antes de acostarse, recordar, hablar con su ser, pedirle cuántas existencias lleva, en qué punto de sus 108 existencias está. El ser en la noche, por medio de un sueño, les va a responder. Hay diferentes simbolismos, uno de esos están las velas, ¿cierto? Velas, un candelabro, de acuerdo de la simbología que le muestre el ser en la noche, en el sueño, está la respuesta en qué existencia está o el tiempo que le falte y así. Entonces pueden hacer la práctica hoy mismo y estar muy atentos a la simbología. Por lo general la mayoría de la gente vamos ya sobre las últimas. Sí, cuando estamos con estos temas y cuando estamos en la ciudad normalmente vamos ya por las últimas existencias que se nos otorgan por alma. Bien. Nos pregunta, ¿la muerte segunda es la vida en los mundos infiernos? Sí, es como una purificación que se le debe hacer al alma porque llegamos a un punto de tanta contaminación egoica que si no hacemos un trabajo voluntario, la naturaleza lo va a hacer, que es un proceso también natural, pero es muy doloroso. En libros sagrados como la Biblia hablan de como la eternidad del infierno, porque es mucho tiempo también que se toma la desintegración de toda esa parte grotesca que creamos en la evolución. Entonces es un trabajo también difícil, el cual tenemos que pasar hasta lograr otra vez esa pureza en nuestra conciencia y de nuevo empezar un nuevo retorno evolutivo. ¿Quién es la Madre Divina, por favor? Bueno, la Madre Divina, acá vamos a estar hablando bastante de ella, es nuestro Dios en su aspecto amoroso. Ella, así como nosotros tenemos una mamá y un papá en el mundo espiritual, en nuestra conciencia también tenemos una madre y un padre. Sí, eso lo hemos visto, por ejemplo, representado acá en Latinoamérica con la Virgen. Por ejemplo, lo hemos visto ya las figuras representando a Kali, por ejemplo, sí, en Egipto con Isis. Exacto. Atenea, Isis. Siempre en diferentes culturas se ha representado una parte femenina de la divinidad. Encargada, exacto. Ella es encargada de la desintegración. Algunos han visto de pronto una virgen así como toda una guerrera matando un montón de esqueletos y cosas. Es esa representación del papel que ella cumple en nuestro interior, como amor, como fuego, desintegra toda esa parte grotesca que nosotros hayamos comprendido, porque digamos que eso también no se da porque sí. Ella lo va a hacer cuando nosotros hayamos estudiado la parte errónea y le hayamos extraído esa sabiduría, porque ese es el propósito de todo esto, de poder lograr tener sabiduría, conocimiento y ahí sí liberar esa conciencia como con todas esas facultades. Esa alma va a quedar con facultades, virtudes, va a quedar totalmente poderosa y pura, ¿cierto? Sí, bien. Entonces ella es nuestra madre, ella es la encargada de ese trabajo. Bien, nos dice Vélez Mario, está bueno el mensaje. Es una teoría, como me doy cuenta, cuántas vidas llevo. Cuando soñamos, viajamos a los recuerdos de la vida pasada. ¿Qué opinas de la reencarnación? Te pregunto. Listo, mira, cuando nosotros
soñamos podemos tener diferentes mensajes. Por un lado, podemos estar recordando algo que fuimos de una existencia pasada. Por otro lado, podemos estar viendo algo del futuro que nos va a suceder. Podemos estar compartiendo con personas fallecidas. Podemos estar haciendo realmente muchas cosas en la quinta dimensión. En la quinta dimensión, en el mundo de los sueños, no existe el tiempo, es todo continuo. Entonces, por lo mismo, vamos a poder tener mucha información. Entonces, es muy importante hacerle caso a la intuición. En el sueño somos más intuitivos, conectarnos más con qué sentimos en la experiencia, porque muchas veces en la experiencia astral sabemos qué puede estar pasando, pero acá despertamos y empezamos a pensar y le metemos otras cosas. Entonces sí, hay mucha información en los mundos de los sueños. Nos pregunta Manuel Alejandro, ¿pueden explicar lo que significa tener el infierno en el interior? Bueno, nuestros infiernos atómicos están en la parte de nuestro, como el ombligo hacia abajo, plexo solar. Representa, digamos, que nuestra misma pesadez, esa luna invisible que todos tenemos. Allá en esta parte, digamos, que está nuestra infrainconsciencia, nuestra parte más oscura de nuestra alma. Y cuando empezamos a hacer ese estudio sobre nosotros mismos, allá es donde empezamos a ir penetrando nuestra luz, nuestro estudio, nuestra autoobservación, para ir rescatando esa conciencia. Allá es donde penetra nuestra parte crística, cuando hagamos un trabajo ya superior en el sexo de creaciones, y donde va a ir empezando a desintegrar toda esa parte más pesada de nosotros mismos. Bien, ya vamos a ir terminando. Entonces, saludos desde México, desde muchos Panamá, saludos. Amigos mexicanos y panameños, maravilloso. México, bien. Acá nos ¿Otra pregunta? Sí. ¿Existen los registros acá, chicos? Y esto lo saben todos los de la historia de la humanidad. Quería estudiar mucho, investigar los mundos internos. Bien. Y ya acá la última pregunta. Sí. ¿Qué me puede decir sobre las referencias de las cuales otras doctrinas o filosofías hablan de sobre interferencias de seres de la cuarta dimensión? Bueno, pues ahí ya, ¿cuál es? Ya lo interesante también, como se habló en esa conferencia, investigar. Sí, porque, o sea, si ustedes se van a poner a investigar en teorías, pueden resultar muchas, demasiadas. Incluso puede ser un poco de pronto atrofiador, porque a veces tanta información no nos permite como ser concisos en algo. Entonces, ya cada quien es libre de mirar por qué lado ir investigando. Yo en lo personal les sugiero es empezar este proceso de autoconocimiento propio, la práctica de desdoblamiento astral. Esa va a ser base. Si uno se despierta en la quinta dimensión y se da cuenta de que bueno, ya estoy en un sueño despierto, puedo conectarme con conocimientos reales de lo que es, de lo que ha sido, con su ser. Entonces es algo más, no tanto de que alguien le diga, sino que usted mismo lo va a estar viviendo y experimentando. Entonces va a ser mucho más válido que cualquier libro u otra cosa que le metas por otro lado. Correcto. Entonces sí, esa es pues como la invitación. Ya cada quien más o menos tiene un nuevo punto de vista para poder seguir su crecimiento interior, ¿cierto? Sus conocimientos. Sí, porque hay muchas teorías que deambulan hoy en el mundo. Teorías. Aclaro algo, reencarnación. La palabra reencarnación siempre la asociamos con el retorno, y es diferente. La persona, el ser que reencarna, es un ser que
ya es despierto, que ya ha hecho un trabajo de purificación, de creación, que ya tiene el 100% de la conciencia despierta. El Maestro Jesús reencarnó, ¿cierto? Cuando murió al tercer día reencarnó. Murió y reencarnó, o sea, él resucitó y aparte volvió a tomar su vehículo. Pero una persona como nosotros que todavía no hemos hecho este trabajo, lo que hacemos es retornar, o sea, volvemos. Retornar significa volver. Volvemos con otro cuerpo y a repetir lo mismo, hasta que logremos hacer como ese trabajo de la conciencia para en algún momento poder reencarnar. Listo, esta es la conferencia. Cualquier pregunta igual las respondemos más adelantico. Espero que les haya gustado. Ya saben que todos los lunes y viernes estamos con las transmisiones de conocimiento de sí mismo. Los invito a la práctica, muchachos. Muchas gracias por haber compartido con nosotros el día de hoy. Bueno.